Diciendo que esta es la hora de alabar, glorificar a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Vamos a estar viendo y continuando con lo que Lucas escribe, ¿verdad? Ahí en cuanto a el libro de Hechos. Estamos viendo que Hechos claramente es el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, el inicio de la iglesia de Cristo. Estamos viendo que Lucas, ¿verdad?, está escribiendo en cuanto al inicio de las conversiones. Aquí nos deja saber exactamente el molde perfecto de cómo uno viene a ser y formar parte del cuerpo de Cristo. Nos muestra también el trabajo claramente que están haciendo los apóstoles. Ellos claramente se están poniendo en el trabajo en el cual nuestro Señor Jesucristo les ha dado que hagan. Y también sabemos que al inicio, ¿verdad?, ellos fueron, el Espíritu Santo vino a ellos y con la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad?, Dios están haciendo este trabajo. Pero antes que nada, me gustaría ver, ¿quién se memorizó el pasaje de memoria, verdad? No estuve yo, ¿verdad?, el domingo pasado, pero sí hubo un pasaje. Vamos a ver si nos acordamos de este pasaje. Ok, buenos días. Pero los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron para condenarle. Hechos 3, 13 y 27. Ok, ¿alguien más? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron a condenarle. Hechos 13, versículo 27. Ok, ¿alguien más? Ok, ¿alguien más? También en inglés se vale. Ok. Claramente, ¿qué aprendemos de este pasaje, hermanos? Recuerden, hay que memorizar, pero también hay que ver qué nos está diciendo el pasaje, ¿verdad? Vamos a verlo otra vez. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, o sea, no lo conocían, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos, ¿verdad? Un poquito. Es lo que estamos viendo en Hechos. Y ahorita vamos a ver un poquito de ello aquí. Se cumplió lo que estaba dicho desde el principio del mundo. Ellos sin ver, ¿verdad?, que lo que estaban haciendo, si por la ignorancia estaban cumpliendo claramente lo que estaba puesto por Dios mismo, ¿verdad?
por Dios mismo, y eso es lo que vamos a ver. Hechos capítulo 3, versículo 17, hermanos, mirábamos el domingo último que estábamos viendo en cuanto a Hechos. Primeramente, déjenme un poquito, ¿verdad? Vemos aquí que Pedro, hablando en este punto, ¿verdad? Él claramente siempre buscaba la oportunidad de empezar a hablarles acerca de quién, hermanos. Recuerden, estos son los puntos importantes que estamos viendo en cuanto a estos pasajes. Es el inicio de la iglesia, es el inicio de lo que la comisión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Pedro, haciendo, ¿verdad?, la sanación, Pedro y Juan, de aquel hombre cojo. Esto era solamente para entrar, que se viera la atención a ellos, para iniciar predicando ¿qué cosa? ¿Qué iban a predicar? El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. Esto es algo muy importante que tenemos que ver, hermanos. O sea, viendo en cuanto al ejemplo que nos está dejando aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Y el apóstol Juan, es de que cada vez que nosotros tengamos una plática con una persona, tenemos que buscar el punto en el cual nosotros vamos a entrar para predicarles el Evangelio. El Evangelio. Aquí vemos que Pedro, ¿verdad? Versículo 13 en adelante, vemos que él les habla en cuanto a ellos mataron, ¿verdad? Otra vez les dice, mataron al Mesías. Vemos ahí en el 16 que dice, y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que está viendo aquí Pedro y está poniendo al hablarles es de que aquella acción que se hizo fue por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta autoridad que tenía Cristo se la había dado ¿quién? Dios, ¿verdad? Es lo que les está diciendo. Dios le ha dado la autoridad. Y esta acción que hicimos no fue por nosotros, sino que fue en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el versículo 17, y me voy un poquito rápido porque es lo que vimos el domingo, último domingo. Dice el 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Claramente vemos aquí nuevamente que Pedro, ¿verdad?, les dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Mirábamos que Pedro reconoce la ignorancia de estas personas, ¿verdad? Pero la ignorancia claramente vemos que no quita la culpa. La ignorancia no quita la culpa. La culpa era como quiera de ellos, porque como quiera, aún siendo ignorantes, mataron ¿a quién? Cristo, mataron al Hijo de Dios, al Mesías. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, aún Él entendió la ignorancia de estas personas, porque oró pidiendo por la ignorancia de ellos, recuerden. Y es lo que mirábamos en Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Qué dice Lucas 23, 34? Ahí está claramente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Padre, perdónalos, dice. ¿Por qué? Bueno, ahí dice Cristo, porque no saben lo que hacen. Por eso ahora entendemos el pasaje que se memorizaron. Estos, ¿verdad?, de Jerusalén y gobernantes, no conociendo a Jesús, cumplieron ¿qué cosa? Lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito. Vemos aquí, hermanos, que aún Cristo pidió por la ignorancia de estas personas. Porque claramente vemos que estas personas se dejaron llevar por el hombre, ¿verdad? Por el hombre. ¿Por qué? ¿Quién los hizo que gritaran crucifícanle? Los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes.
Entonces, siguiendo esto, ellos solamente gritaban, crucifícale, crucifícale. Por ignorancia vemos, por consejo de aquellos hombres, pero decíamos, esto miramos que dice la Escritura, claramente no les quitó esta culpa. La ignorancia, hermanos, de los judíos no justificó su crimen, ni les sirvió de excusa, pero era una base para llamarlos al arrepentimiento. Vamos viendo el plan, ¿verdad? O sea, Cristo tenía que morir, porque eso estaba instituido por Dios mismo, por Dios mismo. Y esto era ¿para qué? Para que ellos, al escuchar, supieran que ahora tenían que arrepentirse ¿de qué? De sus pecados. ¿Recuerdan? Lo mirábamos en Hechos 2:37. Primeramente, del 22 en adelante, Pedro les da el discurso de Cristo. El 36 les dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo entendieron o no entendieron algunos judíos? ¿Entendieron? Porque el 37 dice, y se compungieron de corazón. Entonces, era necesario este plan para que hubiera el arrepentimiento, hermanos. Esto era algo que tenía que pasar. Como nosotros, ¿verdad? Nosotros hoy en día es lo mismo o no. ¿Verdad? Es lo mismo. Cuando nosotros venimos a conocer la verdad, venimos a conocer el Evangelio, empezamos a meditar en él y nos damos cuenta que estamos viviendo en un error, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Entonces, lo mismo, nos compungemos de corazón, ¿verdad? Porque no queremos estar mal con Dios. Entonces, ¿qué viene? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y al igual que estas personas, entendemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos claramente que Cristo está vivo, pero entendemos que sufrió, murió en aquel madero, ¿verdad? Y todo por usted y por mí, o sea, por nosotros, por la humanidad. Ahora, ¿la ignorancia salva? No. Y lo miramos, ¿verdad?, la vez pasada en Hechos 17. No, la ignorancia, los tiempos de la ignorancia, dice, ya pasaron. Ahora manda a todo hombre que se arrepienta. Entonces los judíos, hermanos, podían haber sabido que Jesús era el Mesías, sin embargo, ignoraban su divinidad. Ahora sí, vamos al siguiente versículo, ¿verdad? Ese versículo de Hechos 3:17 lo mirábamos la vez pasada. ¿Alguien gusta leer Hechos 3:18? Hechos 3:18. Ok, aquí vemos, ¿verdad? Ahora que dice, pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado. Ya estaba anunciado, hermanos. Ese era el misterio en el cual Pablo habla en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, ¿verdad? Dice Efesios, si ve ahí Efesios capítulo 1. Versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Y luego el 4, ahí está, ¿verdad? Según nos escogió, ¿en quién? En Él. Aquí está hablando de la iglesia, ¿verdad? Según nos escogió en Él, dice, antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue explicando este misterio Pablo. Entonces aquí Pedro claramente habla también de esto. Dice, pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado. Nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, se le presenta a Jehová, a Moisés, y le dice lo que va a escribir, y vemos que la escritura de Moisés empieza desde Génesis,
nos habla en cuanto al pecado entró al mundo, pero ahí es donde inicia hablando de la redención del hombre que es Cristo. 3:15, ¿recuerdan? La simiente. Y eso lo estamos viendo en el esquema de redención en la tarde. Entonces, todo esto, hermanos, es plan de Dios y ya estaba anunciado. Eso no es algo que pasó nada más así, ¿verdad? No es algo que, sucedió, nomás porque sí. No, ya estaba anunciado. Cristo claramente, cuando Él estaba, ¿verdad?, con su Padre, si recuerda, vamos ahí a lo que escribe Pablo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Allí claramente para ver lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, el apóstol Pedro. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino, aquí está, ¿verdad? Aquí está el plan divino de Dios, lo que está diciendo Pedro. Pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios ha cumplido lo que Él había establecido, hermanos. Y Cristo conocía este plan. Y no se aferró a no hacerlo, sino que ¿qué hizo Cristo? Cumplió, ¿verdad? Cumplió, y es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo que los profetas claramente, hermanos, de Dios, habían profetizado la venida de Cristo. Los tipos de la ley, ¿verdad?, eran una sombra de Cristo, si ustedes recuerdan, y los profetas señalaban a la venida del Mesías. Aquellos que conocemos un poco más el Antiguo Testamento sabemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el diluvio, Noé era la sombra de ¿quién? Y la arca la sombra de ¿quién? De la iglesia, ¿verdad? Y así se va, ¿verdad? Los personajes. Aquellos personajes. Entonces, aún, hermanos, en la crucifixión de Jesús fue anunciada que Él moriría por los pecados del mundo. Esto fue anunciado desde antes. Y vemos, hermanos, que el crimen que cometieron ellos, ¿verdad?, estas personas a las cuales Pedro les está hablando, fue real y fue en cumplimiento del propósito de Dios. Este fue el cumplimiento del propósito de Dios. Juan 3:16, algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Ahí está, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Cuando habla del mundo, habla de lo material. Está hablando de nosotros, las personas, ¿verdad? La humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Unigénito. O sea, esto ya estaba establecido. Ya estaba establecido que Cristo vendría a morir. Y el 17 dice, porque Cristo no vino a condenar, sino a salvar. A salvar. Vemos también ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Versículo 23, en el cual aquí Pedro les está predicando este sermón, ¿verdad?, a ellos, y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Si se fija aquí, dice, a este, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entregado por el determinado consejo, dice, anticipado conocimiento ¿de quién? ¿Quién sabía de esto ya? Pues Dios, Él lo planeó, hermanos. Él lo planeó. Dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, era el plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo muriera por nosotros, hermanos, para que hubiera esta reconciliación. Y eso es lo que está hablando aquí, ¿verdad?, el apóstol Pedro. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado.
Les está dejando saber a ellos ahí. O sea, la sanidad del cojo fue solamente para entrar a lo importante, ¿verdad? La sanidad del cojo no era lo importante. La sanidad del cojo era solamente, como decimos hoy en día los sermones, ¿verdad? La introducción. La introducción para captar la atención de estas personas y decirles acerca de esto. Vemos también que ahí en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 3. Si vemos aquí, hermanos, aquí el apóstol Pablo va, ¿verdad?, a aquellos a Tesalónica, y dice que aquí está hablando con ellos, ¿verdad?, en este día, en 3 días de reposo habló con ellos, pero aquí dice que es lo que estaba hablando, el versículo 3, dice, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras. O sea, no son palabras nada más de hombres, hermanos, o de Pablo. Está hablando las Escrituras, y las Escrituras son inspiración ¿de quién? De Dios. Entonces vemos aquí que está hablando las Escrituras y luego Él les dice a ellos aquí que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque es la única manera que nosotros podemos venir a Dios nuevamente, hermanos. Plan de salvación. Era necesario, dice, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Era necesario. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Era necesario, hermanos. Si no hubiera venido Cristo a morir por nosotros, ¿para quién era la promesa antes de Cristo? ¿Quién era el pueblo de Dios? ¿Dónde íbamos a quedar todos nosotros? Fuera. Pero claramente vemos que Dios tenía el plan de salvar a la humanidad, hermanos. Por eso Gálatas 3 nos dice, ¿verdad? Ya no va a haber judío ni griego, sino que todos por la sangre de Cristo venimos a ser hijos de Él. Entonces, aquí es lo que está tratando de decir Pedro, ¿verdad? A este pueblo. Les está anunciando esto. Hechos capítulo 26, versículo 23. Aquí viendo, ¿verdad?, que está defendiendo Pablo, ¿verdad?, lo que él predica, defendiendo el mensaje, la doctrina, el ser apóstol. Vemos que versículo 24, antes de ir versículo 23, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz del pueblo y los gentiles. Y luego dice el versículo 24, fíjese, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, no sabes lo que estás diciendo. Pero el 23 le dice, mas él dijo, no estoy loco, exaltísimo Festo, sino que hablo palabras de ¿qué? De verdad y de cordura. ¿Qué le acababa de decir? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de ¿qué? De la resurrección de los muertos. Era necesario, hermanos. Era necesario. Y ahora nosotros, hermanos y amigos, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza de resurrección a vida eterna con Cristo y al lado de Dios. Esa es la esperanza por la cual nosotros venimos al arrepentimiento y a ser bautizados. Y esto es claramente lo que el apóstol Pedro está tratando de decirle a estas personas. Les está anunciando esto con el plan de ¿qué? Con el plan de que entiendan y se arrepientan, que vengan a este arrepentimiento. El crimen, claramente vemos, hermanos, que el crimen de los judíos al crucificar a Jesús no impidió el plan divino de Dios, siendo que su crimen fue profetizado. Este fue profetizado. Otra vez nuevamente vemos
Cristo no es plan B. Cristo es plan A, hermanos. Cristo es plan A. Muchas personas se basan de que como Dios destruyó el mundo por primera vez por agua, Cristo viene a ser plan B. Pero claramente vemos que no. Conociendo la palabra de Dios y las Escrituras, Cristo es plan A. La iglesia es plan A. Plan A. Ese es el plan divino de Dios. Pero tenía que haber estos sucesos, hermanos. Todos estos sucesos, ¿para qué? Recuerden, en Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes, o sea, las cosas que vemos que sucedieron antes, ¿para qué eran escritas? Para nuestra enseñanza. ¿Con qué fin? Ahí dice, léanlo, Romanos 15:4. Ahí está, a fin que por la paciencia y que las Escrituras, ¿verdad? Tengamos que esperanza. Todo estamos viendo aquí, hermanos, que esto se está cumpliendo lo que Dios ya había anunciado antes. El salmista, ¿verdad? En Salmo 22:1. Vemos que aquí lo que dice el salmista, esto es lo que dijo, ¿quién? Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Vemos, hermanos, aquí que era necesario que por ese momento Cristo quedara desamparado porque cargó, ¿con qué cosa Cristo? Con el pecado del mundo. Y sintió ese dolor Cristo. Ahora veamos que esto es lo que estaba anunciado. Este dolor, ¿verdad? Este sacrificio, no solamente el sacrificio humano, hermanos, sino el que es sacrificio interno. El dolor, ¿verdad? Porque cargó con el pecado del mundo. Y se sintió en ese momento solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pero era necesario. Era necesario. Isaías 53:5. Y todo esto que estamos leyendo en cuanto al Antiguo Testamento, hermanos, son profecías en cuanto a lo que iba a suceder. Isaías 53:5. Ahí está, ¿verdad? Mas él, aquí Isaías está hablando y profetizando, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo, dice, de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Era necesario. Esto es lo que está hablando Pedro aquí, dice, pero Dios ha cumplido, dice, lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo habría de padecer. Jesucristo había de padecer. Es algo, hermanos, en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta. He aquí por qué nosotros tenemos que tener con mucha seriedad el predicar el Evangelio. Las buenas nuevas son esas, hermanos, que nosotros, la humanidad hoy en día, tenemos el medio para ser salvos. Pero si nosotros como iglesia, como cristianos, no buscamos la oportunidad de cada plática con cada persona de anunciarles el Evangelio, estamos dejando que aquellas personas se pierdan. Nuestro trabajo es lo que está haciendo Pedro aquí. Y lo vamos a ver hecho, lo vamos a ver continuamente, que el trabajo que estaban ellos era anunciando a Cristo resucitado, anunciando a Cristo que es el único medio de salvación, anunciando que Dios tiene un plan y este plan solamente se cumple por medio de Cristo.
Y eso es lo que nosotros debemos de anunciar, hermanos. Entonces, hablando aquí, ahora sí, si se fijan, versículo 19, ¿qué dice? Así que arrepentidos, convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nuevamente vemos aquí, ¿verdad? Ya les predicó Pedro el Evangelio, les predicó a Cristo las buenas nuevas, pero ahora sí viene la condición. La condición, ¿verdad? Para venir a ser parte de la iglesia, para venir a ser hijo de Dios. Arrepentíos y convertíos, dice. Si vemos aquí Pedro, hermanos, una vez más, después de presentar evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios, les dice que se arrepientan y se conviertan para que sus pecados sean perdonados. Es lo mismo que hoy predicamos a la humanidad, hermanos. Aquellos amigos que nos visitan, es necesario que usted conozca que el único medio de salvación es Cristo y que tiene que haber un arrepentimiento en usted. Este arrepentimiento quiere decir un cambio de vida completo. Y tiene que ser bautizado, ¿para qué? Para que sean borrados, dice ahí, ¿verdad? Para el perdón de pecados, para que sean borrados. Entonces, aquí vemos que Pedro les dice esto. Y luego Pedro, claramente con esto, ¿verdad? Hace un paralelo a Hechos 2.38, los que ya estuvimos aquí vimos 2.38, donde en el primer sermón se les dice que su arrepentimiento y bautismo era para el perdón de sus pecados, pero aquí, hermanos, después del arrepentimiento y conversión se les promete que sus pecados serán borrados. Evidentemente, borrar los pecados equivale a remisión de pecados. Perdón, remisión, borrar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que haya hecho usted, lo que haya hecho yo en mi vida pasada, Dios ya no se acuerda. Se borra completamente. Lo más peor que haya hecho usted, si usted se arrepiente de todo corazón, esto quiere decir que ya no va a practicar lo mismo. Se arrepiente de todo corazón y viene a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la sangre simbólica, ¿verdad?, del Cordero que nos limpia del pecado, son borrados nuestros pecados. Dios ya no se acuerda de ellos. Por eso claramente vemos que Pablo en Romanos 6:4 dice que así como Cristo, como Dios resucitó a Cristo de los muertos, así Dios a nosotros nos resucita a una vida nueva, una vida nueva. Y esto vemos aquí claramente que el punto, hermanos, de este sermón, el punto de esta acción de que estaban haciendo primeramente tenían ellos que enseñar que ellos venían de Dios por medio de Cristo, pero también para poder predicar las buenas nuevas de salvación. Arrepentíos y convertíos. Pedro, hermanos, les dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. El griego anapsuxis es lo que quiere decir refrescar, revivir con aire fresco, para que vengan tiempos de refrigerio. El ser hijo de Dios, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. El ser lavados nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo es el mejor regalo que Dios nos puede dar. Ahora, los tiempos de refrigerio, hermanos, no está hablando, como muchos lo malinterpretan, que usted va a tener riquezas en este mundo, que usted va a tener todo lo material. Aquí está hablando que vamos a tener un mejor hogar, el cual está preparado. En Juan 14:1 en adelante, Cristo hablando con sus discípulos les dice, voy a preparar morada ¿para quién? Para vosotros. Para vosotros. Y créame que yo prefiero ir a esa morada que cualquier riqueza de este mundo. Cualquier riqueza de este mundo. Entonces, ahí claramente el apóstol Pedro les está diciendo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de ¿quién?
del Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora la pregunta es, ¿verdad? Viendo estas palabras que nos enseña la Escritura es, ¿qué tan sincero fue nuestro arrepentimiento? ¿Qué tan sincero fue nuestra conversión? ¿Estamos claramente esperando los tiempos de refrigerio? Aquellos que no han obedecido el Evangelio, Cristo es el único medio, hermanos. Juan 14:6 dice, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Cristo es el único medio para salvación. Hay que oír Romanos 10:17. ¿Para qué? Para obtener la fe, creer en lo que está escrito. La conversión de aquello que no vemos, la convicción, perdón, de lo que no vemos. Hay que creer, como dice Juan 3:16. ¿Creer en quién? En la acción, el plan de Dios divino y en Cristo Jesús, que por medio de Él viene la salvación. Pero hay que ver, como dijo Pedro aquí en estos pasajes, hay que arrepentíos. Tiene que estar dispuesto usted a cambiar su vida. ¿Para qué? Para venir y confesar a Cristo. Mateo 10:32. ¿Para qué? Para que en aquel día Cristo también nos confiese delante del Padre. Y así venir a ser bautizados para que nuestros pecados sean borrados, hermanos. Amigos, para que sus pecados sean borrados. Y hay que vivir fiel para nosotros poder disfrutar de estos tiempos de refrigerio. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Después seguiremos. Que el Señor los bendiga.